Bienvenidos a este nuevo contenido en pulso.com, donde abordaremos la situación en el vecino país, en Venezuela, tras las elecciones, las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio, para analizar la situación y mirar las diferentes perspectivas del asunto. Hablaremos con Manuel Camilo González, politólogo e internacionalista. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia. Señor González, bienvenido a pulso.com. Y para empezar, ¿cuál es ese análisis de las elecciones y la crisis política en el vecino país? Buenas, Steven, muchas gracias por la invitación, solo para tu audiencia. Bueno, lo que tenemos en Venezuela es básicamente un error de cálculo del régimen de Maduro. Creo yo que ciertamente Maduro pensó que las elecciones podrían ganarse incluso manipulando los resultados electorales, y lo que hemos visto es que efectivamente esta decisión ha desembocado en una total deslegitimidad del régimen de Maduro, pero particularmente en un empoderamiento de la oposición. Esto, pues obviamente hay que enmarcarlo en algo que se conoce como la cancha inclinada, y es que efectivamente los gobiernos que a veces manipulan las instituciones, que tienen de su lado obviamente al Parlamento, al Tribunal, a la Corte Electoral, pues termina afectando obviamente las posibilidades de la oposición. Pero lo que hemos visto es que la oposición, contra viento y marea, pues ha ganado las elecciones, o por lo menos eso es lo que nos dice obviamente la evidencia en términos de las actas electorales. Y lo que estamos viendo es que al perder la legitimidad electoral, el régimen lo que está haciendo es tratar de sustentarse sobre el último recurso que le queda, que es el recurso de la coacción y de la fuerza. Entonces, en ese sentido, estamos en una suerte de punto muerto porque ninguna de las partes quiere ceder. La oposición no quiere dejar ir su victoria electoral y obviamente Maduro no quiere dejarse ir del poder, no quiere obviamente soltar todos estos 11 años de régimen en los cuales hay varios intereses que están en juego, y particularmente pensando un poco en que este régimen, que al final de cuentas ha sido un régimen autoritario, tiene varias cuentas pendientes con la justicia, lo cual también añade un escenario obviamente más de incertidumbre y de altas apuestas para la negociación política. Bueno, además del análisis, quisiera, señor González, que también nos explicara cómo funciona el sistema electoral venezolano, qué son las actas y el proceso que se da a nivel electoral allí en Venezuela. Bueno, fundamentalmente el sistema electoral venezolano es un sistema electrónico que lo que permite ante todo es la agilidad en la transmisión de los votos. Eh, digamos, en su unidad mucho más básica, los electores van a algo que se conoce como la herradura. La herradura es el centro de votación donde efectivamente los electores en una pantalla lo que hacen es pulsar sobre la cara del candidato que aparece obviamente en el tarjetón. Y eso termina por captar su preferencia electoral, la cual se transmite, y para hacer la verificación existen dos mecanismos muy importantes. Primero, el certificado que recibe ese elector después de haber votado electrónicamente. Y segundo, las dichosas actas electorales que hoy tienen al país obviamente en vilo, que son entregadas a cada uno de los testigos de cada uno de los partidos políticos. Entonces, fundamentalmente el sistema electoral se basa en esta idea de la agilidad, y obviamente que las máquinas imprimen las actas electorales, por lo tanto las actas no son, digamos, susceptibles de ningún cambio ni ninguna manipulación humana, porque efectivamente lo que se ha votado en esa máquina es lo que termina imprimiendo en papel para cada uno de los testigos. Por lo tanto, hay una verificación no solamente del ciudadano que ha votado con ese certificado electoral, sino incluso con esas actas que recibe cada uno de los testigos, y qué es lo que está haciendo o lo que ha hecho mejor la oposición, que es recolectar esas actas en donde aparecen todos los resultados computados en esas mesas electorales. Entonces, fundamentalmente es la agilidad y la idea de que existen mecanismos digitales que permiten o que evitan mejor cualquier manipulación humana de los resultados que se establecen y que se consignan en cada una de esas actas electorales. Usted me corregirá como internacionalista, el sistema venezolano, por eso que nos explica, es uno de los reconocidos sistemas más transparentes en términos internacionales. Y por eso es difícil
que se manipule de alguna manera y por eso es que la comunidad internacional cree en las actas entregadas por la oposición en la página web que ellos dieron para este tema. ¿Me corregirá? ¿Sí es así? Así es, así es, así es. Es decir, lo que sucede con el sistema electoral venezolano es que es de los más transparentes porque tiene no solo la idea de la agilidad de la transmisión de los votos, sino que también permite que las actas electorales consignen fielmente lo que pasó en esa máquina, en esa mesa de votación. La MOE, la Misión de Observación Electoral de Colombia, revisó gran porcentaje de estas actas que colgó la oposición en la página web y dicen que en efecto quedaría Edmundo González como ganador o como presidente electo de Venezuela y que debido a esa transparencia que dan las máquinas electorales de Venezuela y su sistema de votación, pues no se podría hablar efectivamente de un fraude porque ahí están las elecciones, ahí están los resultados fieles, sino que se habla de una manipulación y una información errada por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo interpretar esta situación de hablar o no de fraude o cómo se podría dar en términos más técnicos o reales de lo que está sucediendo en Venezuela teniendo en cuenta su sistema electoral? Yo creo que es un fraude en dos etapas. La primera etapa del fraude es salir a declarar a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela sin tener la evidencia de que eso haya pasado. Eso de por sí ya es fraude, porque efectivamente eso va en contra no solamente de la intuición matemática, sino incluso también de las encuestas que se han hecho a boca de urna, que son esa estimación más cercana de los resultados electorales. Y en segunda medida, la segunda etapa del fraude es efectivamente salir a decir que se tienen todas las actas, según el Consejo Nacional Electoral, y seguir ratificando el resultado fraudulento de la primera etapa, es decir, que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente. Entonces yo creo que es un fraude con otro nombre, pero sigue siendo el mismo fraude, pero con una serie de etapas en las cuales efectivamente lo que busca el CNE es contra toda lógica, decir que efectivamente Nicolás Maduro ganó las elecciones. Ahí obviamente hay que decir que las actas las tiene seguramente no solamente la oposición, sino también los testigos del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el partido de gobierno. Y lo que se está basando un poco, la idea es, el CNN está ocultando información. Y ese ocultamiento de información ya te genera sospechas sobre que ese resultado no es fiable, no es limpio, no es entero. Por eso se suele decir que eh, en Venezuela, el hecho de que no se saquen las actas es porque se está tratando de manipular los resultados, pero como la diferencia es muy grande, se ha tomado mucho tiempo. Entonces, el CNE, para evitar que el fraude sea mucho más evidente, pues sale a decir, tenemos las actas, pero seguimos diciendo que Nicolás Maduro es el ganador sin mostrar esas actas. Entonces, sigue siendo un fraude, aunque con otro tipo de mecanismos e implicaciones. El expresidente de Colombia, Iván Duque, publicó hace unos días una alerta que es posible que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que también está coactado por el chavismo, de como nulidad electoral. ¿Qué implicaría esto y cuáles serían esas situaciones en las que se vendría para Venezuela en caso de que se dé una nulidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, creo que hay dos lecturas. Primero, si hay nulidad electoral, creo que el mismo CNN está atentando contra su propia declaración de dar como ganador a Nicolás Maduro como presidente, porque en el primer acto, como hemos visto, el mismo CNN ha declarado que con una tendencia irreversible de las actas, efectivamente Nicolás Maduro seguía siendo el presidente. Hacerlo nulo, eso implicaría que hubo algún problema, algún acto ilegal que efectivamente te indicaría que hubo fraude. Entonces, eso al final de cuentas invalidaría mucho también la legitimidad, incluso sería un golpe más a la legitimidad de Maduro porque tendría algo que ocultar. Y en segunda medida, creo yo que si esto sucediera, es posible que la oposición se enfrente a un dilema y es, ¿participamos o no participamos sabiendo que lo que ya pasó es un antecedente e incluso es un riesgo
a la hora de defender el voto. Entonces, existiría la posibilidad de que la oposición no participara y el gobierno utilizaría esta excusa diciendo que las elecciones también son limpias a pesar de que la oposición no participe, como sucedió, por ejemplo, en el año 2017 y en el 2018, perdón, y en el 2020 con las elecciones legislativas. Entonces, creo yo que existen esos dos escenarios, pero particularmente el primero sería obviamente algo absurdo, porque si ya has declarado un ganador y después dices que se anulan las elecciones, pues ya hay algo más raro, es algo que al final de cuentas termina por eh, constatar que hubo irregularidades en la elección y que seguramente el resultado que ya dieron pues no es el verdadero, sino que incluso se puede pensar en otro y obviamente esa declaratoria de nulidad pues obviamente obedecería a otro tipo de motivaciones. El gobierno, o bueno, si se le puede llamar gobierno, el régimen de Maduro, pues ha criticado a Edmundo González y a María Corina Machado, que hace unos días incluso hizo un comunicado invitando a las fuerzas militares a sumarse, pues a defender los votos, pero esto también fue visto por parte de Maduro como provocación e incluso está dando orden de detención a la oposición, a Edmundo González y a María Corina. ¿Cree que en efecto se podría dar una captura a ellos o el régimen tal vez lo evitaría? Y adicional a eso, ¿cuál cree que puede ser el siguiente paso por parte de Maduro frente a toda esta crisis que se está viviendo? Sobre la captura, creo que en estos momentos caldeados supone un riesgo mayor. Creo yo que incluso capturando a María Corina e incluso a Edmundo González, creo que el régimen se enfrentaría a un montón de protestas en las cuales serían mucho más violentas, porque al final de cuentas, tanto Edmundo González como María Corina Machado han sido ese dique de contención de tanto descontento y tanto hartazgo de gran parte de la población venezolana con Maduro. Es decir, el hecho de que María Corina haya aceptado declinar por razones mayores una inhabilitación a todas luces ilegal por parte de los tribunales chavistas a su elección y pasarle la posta a Edmundo González, al final de cuentas refleja que la oposición sigue creyendo en la ruta electoral. En ese sentido, creo yo que una posible captura quitaría ese dique y estaríamos ante una movilización mucho más violenta, pero que justificaría la represión misma del gobierno venezolano. Ahora bien, un poco hablando sobre los militares, creo yo que el sustento del chavismo siempre ha sido esa unión cívico-militar en la cual pues tienes el componente cívico que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que te permite obtener la victoria o mantener el poder mediante los votos, pero también la protección de esa revolución bolivariana ganada con votos ante cualquier amenaza, en este caso la oposición, los Estados Unidos, las potencias occidentales, con las fuerzas armadas en Venezuela. ¿Qué es lo que sucede? Pues efectivamente lo que hemos visto es que ya Maduro perdió cualquier legitimidad electoral, porque incluso el candidato del PSUV, que es él, perdió. Y eso ya es señal de que efectivamente el chavismo no tiene las mayorías absolutas en Venezuela. ¿Qué le queda? Pues efectivamente el componente militar. Y ese componente militar tiene una serie de fenómenos que ha permitido digamos, de alguna forma, eh, denominarlo como el actor medular de esa transición política. ¿En qué sentido? Primero que durante la administración Chávez, pues obviamente tenemos que los militares ocuparon puestos en el gabinete y obtuvieron una serie de, digamos, de gerencias en ciertas empresas del Estado. Con Maduro eso se consolidó. Tenemos más o menos como el 40% de militares en el gabinete y más o menos 60 de 500 empresas manejadas por esos militares. Entonces uno nota un poco la idea de ese poder que tienen los militares, pero que ha sido, al final de cuentas, una lógica de recompensa. Es decir, Maduro ha tratado de recompensar a los militares por su lealtad, dejándoles que copen esos espacios de administración pública y del sector, obviamente, empresarial. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que lo que tenemos ahora es un régimen militar, obviamente presidido por un civil. Y esto lo que te permite entender es que el punto ahora o el objetivo de la posición es convencer a los militares que tienen que dejar a Maduro.
Pero el problema es qué le puedes dar tú como oposición a los militares para que le des la espalda a Maduro. En ese sentido, tienen que apuntarse, digamos, digamos, digamos así, muchos incentivos particularmente a los mandos medios y mandos rasos, que son los mandos que efectivamente terminan por reprimir, pero por órdenes del alto mando, que son los que al final de cuentas ganan con Maduro, pero que efectivamente no logran obtener toda esa riqueza y toda esa, digamos, prosperidad que tienen, obviamente, debido a la corrupción autorizada que genera Maduro con los altos mandos militares. Entonces, ¿dónde se puede producir el quiebre? De los mandos medios hacia abajo. ¿En qué sentido? En que si estos se niegan a reprimir, seguramente los mandos altos pues se quedan sin total control de la tropa y esto pues obviamente podría producir un quiebre en esa unidad militar. Entonces yo lo que siento es que digamos, terminado un poco el momento electoral, viene el momento político. Y ese momento político, pues, se decidirá un poco en términos de hasta qué punto la oposición tiene la capacidad de generar ese cambio de lealtad hacia Maduro. Si no es por la vía militar, ¿qué otras opciones puede estar teniendo la oposición para reclamar esa legitimidad en el gobierno? La oposición no tiene otras opciones. Tiene la opción electoral, que siempre ha sido una opción que, para bien o para mal, siempre ha tratado de defender. Y prueba de ello fue que fueron elecciones totalmente con cancha inclinada este 28 de julio. Y por el otro lado está obviamente la idea de que el mismo régimen se quiebre, particularmente con el quiebre de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no hablar de otra intervención extranjera? Porque efectivamente esto implicaría caer en el juego del chavismo, que siempre ha acusado a la oposición de querer desestabilizar a Venezuela a través de invasiones. Y obviamente, pues está el factor Trump, que Trump pues autorizó en cierto momento una serie de operaciones para tratar de sacar a Maduro del poder. Entonces, eso implica, pues obviamente, reforzar ese discurso que tiene el chavismo de que la oposición es una oposición que no juega al juego democrático, pero que incluso avala, obviamente, invasiones y avala todo este tipo de violaciones a la soberanía, a la soberanía nacional. Entonces, es importante entender que la oposición se está quedando sin opciones, al igual que Maduro se está quedando sin opciones. Maduro solamente tiene la opción o de dejar el poder mediante elecciones o dejar el poder de manera violenta. Y la oposición lo mismo, ganar las elecciones mediante el voto o efectivamente tratando de quebrar la unidad del régimen a partir de los militares. ¿Ve de pronto factible el tema de dialogar en el sentido de que está el gobierno de Colombia con Petro, de AMLO en México, de Lula en Brasil, que ya hablaron, ya se reunieron de manera virtual, ya incluso hablaron con Maduro, incluso también Chile con Boric haciendo también presión internacional? ¿Esta vía de diálogo la ve factible o es un poco más compleja que se dé? Existe una gran probabilidad. Creo que el más interesado en estos momentos por sacar una negociación adelante es el mismo Maduro, porque al final de cuentas es el problema en medio de todo este escenario. Es decir, sacando a Maduro de la ecuación es mucho más fácil hacer una transición en Venezuela. Y en ese sentido, pues solamente queda esperar la voluntad de la oposición. Dependiendo de lo que ofrezcan los gobiernos aquí interesados, Brasil, Colombia, México, respecto a la sobrevivencia del régimen, es decir, a a la situación en la cual, pues obviamente el PSUV pasa a ser oposición e incluso Maduro pasa a ser un opositor más y Edmundo González y la oposición llegan a ser gobierno en lo que se denomina el Acuerdo de Garantías Políticas, pues obviamente sabremos un poco si la oposición está en toda la capacidad y en toda la voluntad de aceptar obviamente este tipo de, digamos, de negociaciones. Y Entonces, allí, muy posible, pero de nuevo existe digámoslo así, la reticencia, el rechazo, particularmente porque la negociación, por lo que se ha visto en estos últimos días,
dejaría por fuera a María Corina Machado y solamente sería eh, digamos, una negociación Maduro-Edmundo González. Todos sabemos que Edmundo González representa en cuerpo ajeno a la oposición. Entonces, ahí es un dilema muy importante hasta qué punto la oposición abandonaría a María Corina Machado para tratar de encauzar esas negociaciones, o por el contrario, María Corina Machado tiene más protagonismo a la hora de entrar a esas negociaciones y Maduro seguramente se saldrá de ellas aduciendo que con ella no se puede negociar. Entonces, es un juego un poco de incentivos en los cuales pues obviamente los gobiernos tendrán que hacer una filigrana magistral para evitar que los dos extremos, pues obviamente se decían retirar de la mesa y obviamente no llegar a ningún acuerdo. Ve factible incluso que la oposición dialogue con Maduro, teniendo en cuenta que esto incluso implicaría no llevar a Maduro incluso y a sus funcionarios ante los estrados judiciales. Sí, es una gran posibilidad. De hecho, y esto sucedió en otros procesos de transición alrededor del mundo y es eh, para tratar de llevar la democracia a un país que está en un régimen autoritario, siempre es bueno bajar la vara o bajar básicamente las exigencias frente al régimen autoritario. ¿Esto qué quiere decir? Para hacer que Maduro en un eventual e hipotético escenario quiera salir del poder, hay que garantizarle que no va a ser ni extraditado, que no va a ser juzgado por ciertos crímenes, que se le va a respetar la vida, que se le va a respetar las propiedades, etcétera. Es decir, lo que más le interesa a un dictador después de que sale del poder es tratar de salvaguardar no solamente su vida, sino su bienestar, ¿sí? Y eso es lo que apunta a muchos analistas, y es, si se sientan a negociar con Maduro, traten de bajarle los costos de salida. ¿Qué son los costos de salida? Que cuando tú salgas, no te está esperando la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional para juzgar. Es que salga Maduro y que de pronto se vaya para Cuba y pase sus últimos días allá. Es, por ejemplo, una ilustración de lo que podría ser bajar un costo de salida. Entonces ahí lo que va a ser importante es hasta qué punto la oposición e incluso la sociedad venezolana es capaz de, y voy a tomar un poco la frase del expresidente Santos, es tragarse el sapo. Y es tragarse el sapo de que a Maduro no lo condenen, no lo enjuicien, no le confisquen las propiedades, a cambio de que deje que el país transite hacia una democracia. Y lo mismo va a pasar con los militares. A los militares seguramente se les va a prometer que no se les va a bajar el presupuesto o que no se les va a enjuiciar por delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Es decir, bajar los costos de salida de manera que esto permita que la democracia llegue al país. Bueno, nos quedan 5 minutos, pero muy breve le quería preguntar si en caso tal de que se dé la negociación por la vía internacional y si se da entre AMLO, Lula y Petro, ¿sería puntos para Petro en estos términos? Sí, y yo creo que de hecho lo que sucedió en la OEA tiene algo que ver con eso. Y es, Colombia no apoyó, o sea, estuvo de hecho de la resolución de presentar actas por parte del CNE venezolano, porque sabía que si apoyaba multilateralmente el pedido de la OEA, eso significaría perder la confianza de Maduro como un potencial mediador. Entonces, se abstiene Colombia de manera que puede ganar a futuro. ¿En qué sentido? En que puede ser un mediador y un interlocutor fiable para Maduro e incluso para la oposición, y obviamente anotarse todos los créditos de que efectivamente a su vecino lo logró normalizar políticamente. Pero también puede ser un arma de doble filo para el mismo gobierno. ¿Cómo ve el tema y la posición del gobierno Petro frente a las elecciones? Hay algo muy importante y es que el gobierno Petro está haciendo equilibrio entre dos cosas muy importantes. Los intereses que tiene como gobierno, intereses que están relacionados con la reapertura comercial, con la reapertura de las relaciones diplomáticas y fundamentalmente porque Venezuela es uno de los mediadores e incluso es uno de los que hospedan, de hecho, la negociación entre el gobierno colombiano y el ELN. Digamos que ahí hay un interés. Y por el otro está la idea de qué postura debe adoptar nuestro país ante lo que ya es un flagrante fraude electoral. Si
poner la confianza en que el CNE en algún momento coloque las actas electorales a disposición de todos los venezolanos y obviamente de todos digamos, de todo el mundo, o efectivamente lograr una posición mucho más contundente en términos de denunciar lo que ya está pasando. Y aquí pues aparece una serie de escenarios. Si efectivamente el gobierno decide tomar una posición más contundente, sus intereses en mantener las relaciones comerciales, políticas e incluso la negociación con el EN, con Venezuela como mediador, se irá al traste. Es decir, Caracas va a tomar una represalia contra el gobierno colombiano. Y eso incluso significará, de añadido, que el flujo migratorio hacia Colombia sea mucho más intenso. Si por el contrario, el gobierno colombiano decide mantener una posición mucho más pasiva, como la que está tomando hasta cierto punto, de dejar que el CNE presentara las pruebas, pues eso necesariamente implica que tú te estás alineando con un gobierno que a todas luces ha hecho fraude electoral y que se mantiene solamente por las armas en el poder. Entonces eso te coloca del lado de los estados o los gobiernos parias en el mundo. Entonces, está haciendo un equilibrio muy interesante porque ahora lo que hizo el canciller en unas declaraciones fue que efectivamente Colombia va a buscar una mediación internacional, que ese es el punto medio, el punto salomónico, y es no apoyo la posición multilateral que tenía la OEA de denunciar el fraude, pero tampoco busco que me asocien con un régimen que ha hecho fraude. Entonces, ¿cuál es la salida más honrosa para nuestro país? Y particularmente pensando que es uno de los más interesados de que Venezuela tenga cierta solución, pues obviamente tratar de mediar entre las dos partes para sacar un acuerdo de garantías políticas. Ese acuerdo de garantías políticas es lo fundamental para entender cuál es la posición de Colombia. Y es que efectivamente lo que se busca es que existan una serie de derechos, una serie de acuerdos que permitan que el chavismo pase de ser gobierno a ser oposición y que obviamente la oposición sea gobierno. Pero en ese punto hay que proteger una serie de cosas y es los intereses no solamente de los líderes chavistas, sino incluso cuál va a ser la posición de los militares, incluso cuáles van a ser obviamente las funciones que puede ejercer el gobierno que entre con el Mundo González y qué tipo de oposición puede ejercer el chavismo, porque incluso si conocemos que el chavismo tiene incluso a las Fuerzas Armadas de su lado, pues hay un riesgo muy importante de que las Fuerzas Armadas puedan incluso interrumpir el proceso político. Entonces, hay que generar una serie de salvaguardas que obviamente el gobierno colombiano ha tratado de diseñar por ahora con una serie de negociaciones directamente con Maduro, pero seguramente con el tiempo se van digamos, a diseñar a través de un documento que, de nuevo, la opinión pública y varios, digamos, expertos, incluso periodistas del el país de España, han catalogado como un acuerdo de garantías políticas. Bien, es Manuel Camilo González, politólogo e internacionalista. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí en pulso.com. Y para finalizar, conclusiones frente a la situación en Venezuela, en esta crisis política. Bueno, creo que cualquier transición política es incierta. En política, uno más uno no es igual a dos, es igual a cualquier cosa. Y fundamentalmente habrá que ver, después de estas elecciones muy reñidas y obviamente muy contestadas y polémicas, ver cuál va a ser la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en torno hacia la transición política. Si se decanta sobre Maduro, como lo está haciendo ahora, o efectivamente termina siendo un factor clave a la hora del cambio, añadiéndose a las peticiones de la oposición. Muchas gracias, Estel, por la invitación y un saludo para la audiencia de Pulso.